Hola Enrique, ¿cómo estás? Saludos a Dante, a Nati, a todos los compañeros, a los televidentes también. Bueno, queremos conocer justamente qué nos depara con el comportamiento de la cotización del dólar, porque en la economía muchas cosas tienen que ver con la cadena, en el sentido de que la soja es un rubro que mete muchos dólares a nuestro país. Y el impacto de la sequía está siendo muy cruel en el rendimiento, no solamente de la soja, sino de varios rubros. Hoy hablábamos también de los minifundiarios en la zona de J. Augusto, donde se nota ya el deterioro que tienen en el rendimiento y de las pérdidas que estaban hablando. El menor ingreso de divisas a nuestro país obviamente va a generar una cierta escasez de disponibilidad, y eso aprecia siempre el valor de esta moneda en particular. Y queremos saber hasta dónde puede ir esa tendencia alcista del dólar ante esta situación que se plantea por una cuestión de la naturaleza. Vamos a hablar con el señor Carlos Fernández Baldovino. Ustedes lo recuerdan, él es titular del Banco Central de Paraguay. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, les cuento, compañeros, que ya me dio un adelanto de que así como está ahora la situación, el impacto que ya causó la sequía va a hacer que ingrese 2.000 millones de dólares menos de divisas en nuestro país. Y todavía en principio, porque no sabemos hasta cuánto va a durar esta situación. ¿Cómo se puede sopesar eso después, don Carlos? Sí, diste un número que creo que va a ser clave para ver el tamaño del problema que tenemos, no solamente a nivel de crecimiento del PIB, sino qué implica eso para la gente. Y va a entrar casi 2.000 millones menos de dólares, y es una estimación preliminar. ¿Por qué? Porque hasta que empieza a llover un poco más asiduamente no vamos a ver el daño total del cultivo. Y acá estamos hablando, como mencionaste muy bien, al gran productor, al pequeño productor también, que es el que va a sentir muy fuertemente en su bolsillo. De acá para adelante, ¿qué podemos esperar? Y yo creo que una tendencia a la apreciación del dólar, que ya se esperaba luego este año. Vayamos un poquito hacia atrás. De hecho, el Banco Central norteamericano empieza a normalizar su política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Va a empezar a ajustar su tasa de interés de referencia. ¿Y eso qué implica? Fortalecimiento del dólar. Es decir, a ese factor exógeno que ya era esperado, se suma ahora un efecto inesperado que es derivado de la sequía. Entonces, lo que iba a ser un muy buen año agrícola, en donde se tienen precios relativamente elevados por la soja, por el maíz, por el trigo, que son productos de exportación paraguayo y que iba a implicar mucha entrada de divisa, por causa del clima ahora vamos a tener un muy mal año agrícola, menos entrada de divisas, un mayor valor del dólar, o sea, una debilidad del guaraní con respecto al dólar norteamericano, y lógicamente eso va a tener su impacto no solo económico, sino también social. Bueno, con esto que se vaticina que posiblemente ocurra, ¿a cuánto puede ir la cotización del dólar? ¿Puede superar la barrera de los 7.000 puntos? En principio sí, y de largo. Ahora bien, hay un gran jugador acá en nuestro mercado, que no es un mercado muy grande, sino es un mercado que mueve entre 30 a 40 millones de dólares por día. Hay un gran jugador que determina muchas veces el valor de ese dólar, que es el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay tiene alrededor de 10.000 millones de dólares de reserva, y dependiendo de lo que haga, el dólar se puede ir más o menos. Yo creo de que así como ocurrió en el 2009, como ocurrió en el 2012, que son 2 años referenciales donde hubo sequía y menor ingreso de divisas, el tipo de cambio, el dólar, se apreció, es decir, fue para arriba, pero finalmente se tranquilizó con las intervenciones del Banco Central. Ahora bien, yo lo que no veo es que el Banco Central pueda prudentemente neutralizar completamente esta falta de 2.000 millones de dólares, porque sería tirar casi el 20% de las reservas internacionales. Entonces, creo que va a haber una combinación entre intervenciones del Banco Central y dejar que el dólar se aprecie de alguna manera, como ya se esperaba anteriormente por la política monetaria de los Estados Unidos, y a los cuales se suma ahora este nuevo factor que es la sequía. Bueno, Enrique, Dante, están en circuito también para algunas consultas que hablamos de macroeconomía, pero que eso en algún momento baja a nuestra economía, a la nuestra, pues la gente se pregunta qué tiene que ver esto. Es muy importante. Por supuesto, Elvio, así mismo, saludándole también a don Carlos, porque ¿qué consecuencias puede tener, digamos, ya después hablaremos de las herramientas y las medidas que puede tomar el Banco Central, pero
¿Subirá el combustible? ¿Subirá la canasta básica? Esas son cosas que se darán en forma automática, ¿verdad? Ese es justamente el efecto, Enrique, en el bolsillo de la gente. Acá no es una cuestión solamente de que el dólar vale tanto o que el PIB va a crecer menos. Acá lo que nos preocupa es el efecto final en el bolsillo de la gente. Y ahí diste algo clave. Ahora ya se empieza a discutir de que el precio de los combustibles va a subir. No solamente ahora porque el precio del petróleo está más alto a nivel mundial, alcanzó los $88 el barril, hace rato que no se tenía este precio. Ahora tenemos otro factor que es la depreciación del guaraní o la valorización del dólar. Entonces esos dos factores van a hacer inevitable una suba de los combustibles y eso tiene su implicancia finalmente en el precio del pasaje, por ejemplo. A menos que el gobierno decida subsidiar aún más el precio del pasaje, y yo creo de que las cosas no están nada bien en el sector fiscal como para seguir gastando más dinero en subsidio por el pasaje. Probablemente va a terminar subiendo el pasaje, eso impacta directamente al bolsillo de la gente. Y después tenemos todos los bienes importados. Cuando sube el dólar, todos los otros bienes importados, no solamente combustible, empiezan a subir de precio. Eso te afecta directamente también al bolsillo de la gente. Entonces, desafortunadamente estamos en una combinación bastante mala. Estaba diciendo a algunos colegas de ustedes de que si uno hace los números, en los últimos 3 de los 4 últimos años se tiene una caída del Producto Interno Bruto per cápita en el país, y eso es malo. Incluso probablemente si las cosas no van bien podemos llegar a tener el tercer año de recesión de los últimos 4 años, y eso te afecta, digamos, la creación de empleo, la posibilidad de mejores salarios, finalmente afecta a la gente, y eso es algo que preocupa realmente. Claro, además justo es una etapa en teoría de recuperación post cuarentenas que hemos tenido por periodos muy grandes de tiempo. Sabemos que ya no volveríamos a ninguna cuarentena, pero digamos era un año en el que se esperaba una recuperación y justo se da este tema de la sequía. Y lo que me decía es muy interesante, don Carlos, y profundizar sobre eso. Todavía no se puede saber el impacto hasta que termine. Así mismo, todavía estamos, digamos, en una situación de observación, yendo un poco a un lenguaje un poco más sanitario, que creo que estuvimos hablando mucho recientemente. La diferencia de esta sequía en el año 2022 con respecto a las anteriores, por ejemplo 2009 o 2012, es que en esos 2 años por lo menos veníamos con una economía creciendo muy fuertemente. En promedio los últimos 3 años antes de esa sequía era alrededor del 4% de crecimiento en promedio. Acá en cambio tenemos en promedio básicamente un 1% de crecimiento los últimos 3 años antes del 2022. Entonces estábamos luego con el organismo debilitado, no en una muy buena condición económica o condición de salud económica, y nos viene nuevamente este choque que es la sequía. Entonces el impacto va a ser mucho mayor de lo que fue en 2009 o en 2012, y bueno, vamos a tener que ver qué tipo de políticas de repente va a poder implementar el gobierno, que también somos conscientes de que viene de varios años de déficit fiscales muy por encima de lo que es el límite establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Entonces ahí tampoco no hay mucho margen de maniobra. Venimos con digamos el organismo debilitado y con poca capacidad de maniobra por el lado fiscal. Así que es una combinación bastante mala. Y dentro de ese mínimo margen de maniobra, ¿qué crees, don Carlos, que hay que hacer? Hoy escuchábamos nosotros a productores, hicimos un recorrido por el interior del país, conversamos con los más afectados directamente, y las medidas que sugerían ellos, bueno, son las de siempre: financiación de deudas, créditos blandos, ¿verdad?, a largo plazo, pero a nivel más grande, digamos, como una política pública. ¿Qué debería hacer ahora el Banco Central o el gobierno para tratar de minimizar los daños? Mira, acá yo quiero separar en 2 tipos de productores. Está el gran productor, el que tiene acceso, digamos, al crédito por parte de los bancos. Ya el Banco Central quitó una medida que va a facilitar el refinanciamiento de esa deuda. Pero a mí me preocupa, o sea, no me preocupa solo ellos, sino también el pequeño productor, aquel que no llega a tener acceso al crédito de los bancos comerciales. Ahí tanto el Banco Nacional de Fomento como el Crédito Agrícola de Habilitación
van a tener que implementar también algún tipo de medida de tal manera a facilitar el repago de esa deuda. No tenemos que caer en el error de la condonación, digamos, porque si no eso es nefasto para todo el mundo en el mediano plazo, pero sí la facilidad para que aquello que vence en un corto periodo, digamos en un año, pueda extenderse y tener un repago a lo largo, por ejemplo, de 5 años. Va a ser fundamental y lógicamente no solamente la deuda existente tiene que prolongarse para que sea pagado más largo tiempo, sino tiene que existir el fondeo suficiente para la próxima campaña ya, porque no solamente es importante hacer el refinanciamiento de lo que se debe, sino que el productor tenga acceso al crédito para la próxima campaña, que esperemos sea mejor que esta. Y complementando por último mi parte, lo que te preguntaba Elvio hace rato, superando los 7.000 guaraníes, ¿hasta cuál sería un tope y cuándo, si se puede saber, en cuanto al precio del dólar? Mira, en términos menos serios te digo, si yo supiera iba a ser millonario porque iba a poder especular hasta dónde se vaya a poder comprar y vender. Entonces es muy difícil hacer eso, pero más seriamente, como le estaba diciendo a tu colega, acá hay que ver qué va a hacer el Banco Central. El Banco Central es un jugador muy grande. El Banco Central podría incluso garantizar una estabilidad, pero el costo va a ser muy grande, va a perder una enorme cantidad de reservas internacionales, lo cual no sería muy prudente. Entonces yo veo bien por encima de los 7.000, 7.200, 7.300, pero va a depender muchísimo de lo que haga el Banco Central. Tanto en el 2009 como en el 2012 se tuvo una depreciación por encima del 10%, creo, en esa época, hasta que el Banco Central empezó a intervenir, hasta que llegó la nueva cosecha o las perspectivas de mejores cosechas. Entonces eso hizo bajar o estabilizar un poco más el dólar, pero yo creo que en el primer semestre vamos a ver un repunte del dólar. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por esta explicación, es muy claro todo, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes.